¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día. Mm, Disculpen si estoy tomando mate así, cara al pueblo. Y es que, no sé, hoy debe haber plafón bajo. Necesito un poco de sustancia para levantar el nivel. Pero, a ver, yo lo que les quería transmitir era lo siguiente, que cuando uno ordinariamente escucha cosas que suceden acá, así hablando en forma muy genérica, en la parte occidental del mundo. Dice, pa, qué futuro la iglesia, eh, qué poco que está yendo la gente a misa, que esto, que lo otro, quejas y no sabemos nada en realidad de lo que pasa en otras partes del mundo que son mucho más numerosas, muchísimo más numerosas, que han tenido muchísimas más dificultades y las tienen. Eh, bueno, quiero decir, ¿saben qué pasa? Que hoy, estamos celebrando en la iglesia a los que se llaman a los mártires coreanos. Y conocer un poquito qué ha pasado y qué sigue sucediendo en Corea del Sur. Bueno, no necesito el mate, nadie necesita nada para sentirse totalmente. O sea, Corea del Sur es un país que tiene unos 51 millones de habitantes. 23, 24 de ellos viven en Seúl, la capital, y alrededor de Seúl. Eh, un 11 y pico por ciento son católicos. Ahora, ¿cuándo empezó esto y cómo empezó a desarrollarse allí la Iglesia Católica? Es algo relativamente reciente. Y es que la primera ordenación sacerdotal, por fijar una fecha, fue 1845. Él fue el sacerdote Andrea Kim Daegeon, fue el primer sacerdote y murió mártir, como veremos. Y así hasta hoy. Quiero decir, han pasado desde entonces hasta hoy, 1847, 1845 digo, hasta hoy, 6.700, más de 6.700 sacerdotes coreanos. Actualmente en Corea no hay más de 120 y pocos sacerdotes no coreanos. Y por supuesto cantidad de obispos y ya lo verán en el videíto que les mando. En 1984 el Papa Juan Pablo II viajó a Corea del Sur y 1,5 millones de personas asistieron a la canonización de un grupo de 103 mártires coreanos. El Papa Francisco vuelve a Corea en el 2014 y canoniza a otro grupo de 123 mártires coreanos. Toda la historia había empezado en fines del siglo XVIII. Fines del siglo XVIII. Unos diplomáticos coreanos viajaron a China, a Pekín, y allí conocieron a los jesuitas, unos padres jesuitas. Había libertad de culto, actualmente es impensable. Y los recibieron muy amablemente y les fueron explicando y en definitiva cuando vuelven a Corea se llevan cantidad de libros que les dieron, el catecismo, y cuando llegan de vuelta a Corea esos libros fueron leídos con mucho interés por ese grupo de diplomáticos y por otros más. Y el interés que tenían se convirtió en algo muy práctico. Decidieron enviar a Pekín a uno de ellos para que conociera el cristianismo con mayor profundidad. Bien, ese joven se instruye formalmente en orden al bautismo
y lo bautiza un misionero allá en Pekín. Vuelve a Corea cargado de libros y empieza a tener reuniones los domingos en su casa, en la casa de otro, de lo que se llama Kim Bong-u, hasta que las autoridades se dan cuenta de que se está desarrollando un nuevo grupo religioso y lo prohíben y arrestan a este señor Kim Bong-u y lo mandan al destierro, donde poco después murió. Pero después hay otro coreano, está todo hecho por laicos. Este se llama Ri Seung-wi, que decide reorganizar la comunidad y él, por su cuenta, designó a 4 de los cristianos como presbíteros que se permitieron decir misa sin haber recibido la ordenación sacerdotal y administraban los demás sacramentos allí. En fin, finalmente el obispo de Pekín se entera de todo esto y consigue mandarles un sacerdote chino, pero tarda bastante en llegar y ya entonces hay una persecución formal contra el cristianismo, ¿no? Son denunciados al rey, algunos mueren a causa de su fe, pero la persecución a fondo empieza en 1801. La reina regente, Chong-su, prohibió formalmente el cristianismo como algo ajeno a la tradición y al alma de Corea y mandó a la muerte a 300 cristianos, entre ellos al sacerdote chino que estaba por fin en Corea. Y bueno, y ahí está, ¿no? Finalmente, allá con el Papa León XII es que se consigue que la Santa Sede pueda nombrar un vicariato apostólico, envía misioneros, están todo el mundo felices porque el ejemplo el que les dan los misioneros es un ejemplo de santidad estupendo, viviendo entregados a todos. El caso es que mediados del siglo XIX tiene lugar entonces una persecución con todo, ¿no? Con todo. Y de ahí es donde pertenecen los santos que Juan Pablo II canoniza en Seúl el 6 de mayo de 1984. Fueron en definitiva 30 años de pruebas, de dificultades para vivir la fe. Vean los resultados, ¿no? Esto uno de los padres de la iglesia al principio decía siempre que la semilla de los mártires es realmente la que da el fruto, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos, decía, ¿no? Y es verdad. Por eso les decía, millones son hoy católicos allá y una alegría. Yo he conocido a varios coreanos católicos y bueno, son personas, en Corea del Sur realmente son personas alegres, divertidas. Cuando reciben la fe no los para nadie, como ya se ve. Y todo empezó, insisto, fueron más de un siglo en que estuvieron los laicos, la gente de a pie, por decirlo de alguna manera. Pero les quería contar esto porque me parece que, por favor, otra vez les he dicho, no pálidas, sino cálidas. Aunque haya motivos para muchas pálidas, pero es necesario superar eso con sentido sobrenatural. Si vamos a evangelizar, ¿no? Vamos a hablar de Jesús, vamos a poner al mal tiempo buena cara, si no, ¿para qué estamos, no? Es eso, ¿no? Bueno, por hoy no les digo nada más.
rezamos por la guerra de Ucrania, Rusia, rezamos por la paz en el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.